¿qué tal? Queremos darte una cordial bienvenida a nuestro repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Mi nombre es el pastor Edgar Benítez y me place darte una cordial bienvenida. Estamos por iniciar nuestro cuarto repaso, nuestra cuarta lección de este repaso de la escuela sabática, de este maravilloso manual que estamos estudiando, titulado Buscad a Jehová y vivid. Hoy nos corresponde hablar del mensaje del tercer profeta, el profeta Amós, aunque vamos a estudiar la lección número 4. El título de la lección de esta semana es El Señor de todas las naciones. Y me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Hace algunos meses tuve la oportunidad de viajar a un país por algún tiempo y allí conocí a un hermano peruano. Y me llamaba mucho la atención que él estaba siempre al tanto de lo que sucedía en México, siendo el peruano. Y él entraba siempre a las páginas de internet, veía la condición social que prevalecía en México, sabía perfectamente quién era el presidente en turno, y comentábamos sobre eso. Pero a pesar de que él conocía toda esta situación, siempre me externó que su mayor deseo era conocer México, e incluso venir a trabajar a la Ciudad de México. Eso me llamó mucho la atención, cómo una persona extranjera se preocupaba tanto por las causas de un país ajeno. Pero a veces también me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si hubiera sido contrario? ¿Qué tal si él me hubiese dicho, hubiese criticado mi país, y hubiese dicho, es que ustedes hacen mal esto, hacen mal aquello? Pues sería incómodo, ¿no es cierto? Bueno, algo así justamente sucedió con el profeta Amós. Amós fue mandado a predicar a un país extranjero. Y por supuesto esto no cayó muy bien. Y tú sabes que siempre que alguien trae un mensaje bíblico, a veces no es bien recibido. Yo creo que nosotros necesitamos poner mucha atención en esta lección, porque aquí se habla de defender las causas justas, y esa es la base del mensaje del profeta Amós. Como tú te das cuenta, el mensaje será apasionante, como todos los que hemos tenido. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros, seguramente será un mensaje de mucha bendición para tu vida. En un momento, comenzamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos a punto de iniciar nuestro repaso número 4. Estamos listos para hablar de la causa de la predicación del profeta Amós, y el título de la lección es El Señor de todas las naciones. Y también nos place saludar a nuestros dos colegas y amigos que cada semana nos acompañan en este repaso de la lección. El pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Al contrario, es un placer estar nuevamente aquí con nuestros hermanos para el repaso de una lección que cuando uno la estudia así con tranquilidad es apasionante, ¿no? Así es. Es una lección que va a englobar no tan solo la predicación del profeta Amós, sino también en una partecita de la lección estamos incluyendo al profeta Abdías. Claro que sí, apasionante sin duda, como usted menciona, pastor. Muy interesante. Bien, también queremos darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Pastor, nos place, como siempre, saludarte. Gracias, pastor. Pues vamos a estudiar la voz de un profeta que bien pudiera aplicarse y vivirse en nuestros días, ¿no? Por las condiciones sociales, políticas, económicas de nuestro país y de muchos países. Una sociedad hedonista, ¿no, pastor? Amante de sí mismo. Así es. Y con un mensaje muy apropiado que puede aplicarse a nosotros hoy también como iglesia. Bien, y queremos decirles que nos sentimos muy felices de que ustedes nos acompañen, y tenemos ya noticias de muchos países, de muchas personas que nos escriben. Síganos escribiendo, nos da gusto saber de ustedes. Y nos place saber que este repaso está siendo de bendición, pastores, para muchas personas. Claro, lo hacemos con el sincero propósito de que justamente al maestro se le facilite hacer el repaso de la lección
y que no vayan día por día, porque a veces cuando uno va día por día, de pronto se queda en el lunes o en el martes y ahí se acabó, ¿no? El domingo sabemos que el sábado y el domingo lo van a pasar, ¿no? Pero a veces llegan hasta el lunes o martes y ya nadie se entera qué pasó el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces nosotros tratamos de darles un bosquejito para que se agilice el repaso de la lección. Correcto, correcto. Que es justamente lo que vamos a hacer, pero no sin antes vamos a hacer una oración, ¿les parece bien? Allí donde estamos, te invitamos a que inclines tu rostro y nos acompañes en esta oración. Señor, como cada semana queremos demandar de ti, solicitar sabiduría, para que las palabras que salgan de nuestra boca sean tus palabras y nuestros pensamientos sean dirigidos por tu Santo Espíritu. Que esta lección edifique a tu pueblo, edifique a la gente que nos sigue, y que también edifique nuestras propias vidas y nos anime a cumplir la misión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como cada semana, como usted atinadamente decía, Pastor Isidro, pues vamos a tratar de dar un bosquejo de esta lección del profeta Amós. ¿Cuáles serían esos puntos importantes? La primera parte nosotros podríamos decir que es, el profeta presenta la justicia para todos. Y realmente si quisiéramos tener esto completo sería la justicia para todos y de todos. La justicia debe llegar a todas las personas y Dios espera que todas las personas sean justas. Correcto, ese sería el primer punto. El segundo punto, Pastor. El segundo punto sería juicio para todos, Pastor. Porque si bien Dios espera que todos obremos con justicia y que todos reciban justicia, no es así. Así que el que no obra justicia, se le tiene que enjuiciar. Entonces la segunda parte sería juicio para todos. Y queremos proponer que el tercer punto de este bosquejo sea preparación para todos, porque se habla de que viene un día grande, Pastor. Sí, viene el día de Jehová y la escritura de Amós es muy clara, ¿no? Hay que prepararse para ese día. Y no solo el pueblo de Dios. No, todo debe estar listo, ¿no? Por eso es que es una lección de suma importancia, porque a veces nos quedamos solamente pensando que Dios se preocupó por el reino del sur una vez que ya estaba dividido y el reino del norte. Y realmente los profetas menores nos dicen, espérense, no es así. Dios se preocupaba por todas las naciones y Dios estaba al tanto de lo que hacían esas naciones. Correcto. Nada pasaba desapercibido para él. ¿No? Bien, entonces, para beneficio de nuestros maestros y la gente que nos sigue, a través de este repaso, el bosquejo sería el primer punto, la justicia para todos, el segundo punto, juicio para todos, y el tercer punto, preparación de todos. Así que vamos a iniciar con este primer punto, justicia para todos. Pastor, el libro de Amós nos habla justamente de eso, de una justicia social, ¿verdad?, que tiene que reflejarse en todos los gobiernos de este mundo. Exacto. Por eso decía yo hace un instante, es muy atrayente que el libro de Amós presenta que no exige Dios la justicia solamente para su pueblo, y vamos a utilizar ahora otra expresión, para sus hijos. Dios exige la justicia de todos los pueblos, porque al final todos los pueblos son sus hijos por creación. Entonces Dios exige que el pueblo de Israel sea justo, el pueblo de Judea sea justo, pero también dice, ¿sabe qué? También Damasco debe ser justo, Tiro debe ser justo, Amón debe ser justo, Gaza debe ser justo. Así es como lo presenta la Escritura, eso es lo que Dios espera, que los pueblos sean justos, porque finalmente todos de una u otra manera conocen los designios divinos. O sea, de alguna manera los pueblos habían abusado, Pastor. Sí. El cómo tratamos a otras personas es algo que le interesa a Dios, ¿no? Y Él espera de todos, no tan solo de su pueblo, sino de toda la humanidad, porque Dios dotó a la humanidad de esos principios, ¿no? Su ley es para todos. Entonces Él espera justicia y un buen trato del uno para con el otro, ¿no? En el plan de Dios no existe la violación de los derechos para el otro, ¿no? Sin embargo, en los pueblos circunvecinos de Israel y aún en el mismo Israel se veían injusticias
palpables, ¿no? Correcto. Opresión sobre los pobres, desigualdad de los bienes, de la repartición de la riqueza, ¿no? Y pareciera ser que esos pecados que existieron en esos pueblos circundantes, pues siguen existiendo ahora, ¿no? El pecado es vigente y la injusticia es vigente, pareciera ser. Por eso es que el pueblo de Dios anhela que Cristo venga pronto para que todas esas injusticias y desigualdades desaparezcan, ¿no? Así que en todos estos pueblos, que yo creo que ya en un momento los mencionaremos, existía desigualdad e injusticias. Pastor Isidro, si nosotros estamos hablando de gobiernos que abusan de los menos favorecidos, los que están en mayor desventaja, ¿cuál debería ser nuestra posición como cristianos, como adventistas, en cuanto a gobiernos que desatienden las causas del desvalido? ¿Cuál debe ser nuestra posición y cómo debemos hacerlo y por qué? Cuando nosotros vemos lo que pasa con estas naciones, es claro que Dios espera que los gobiernos de cada país que formamos todo este mundo trate de atender también las necesidades de las personas menos favorecidas, de los desvalidos, sean los pobres, los huérfanos, las viudas, aquellos que no tienen, y que les trate de proveer lo mínimo para que puedan tener, ¿verdad? Esa es la función que debiese ejercer el gobierno, y Dios es lo que espera que hagan, porque eso es lo que Dios espera. O sea, para eso puso Dios un gobierno. Tenemos que aceptar que, de acuerdo a la Sagrada Escritura, los gobiernos son instaurados por Dios, dice la Sagrada Escritura. Entonces, ya los instauró Dios. ¿Para qué los instauró? Para que trate de que la justicia social realmente sea una justicia social. Que es cierto, algunos quizá podrán manejar mejor los recursos y tendrán recursos, ¿verdad? Porque eso tenemos que aceptar, que parece que en la Escritura siempre fue así, porque aun cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, a todos se les distribuye la cantidad de tierra de acuerdo a su familia, parece que no todos sabían administrar, ¿verdad? Porque el Señor es claro, vas a tener pobres. Y uno dice, ¿y dónde salieron los pobres? Pues se supone que a mí me dieron 1 hectárea y a él le dieron 1 hectárea. ¿Yo por qué me hice pobre y él no se hizo pobre? A lo mejor mi mala administración, quise tener otra cosa, pude haber fallado. Pero eso es una cosa, pero la opresión hacia el pobre, era claro lo que Dios había dicho. Si un día un pobre viene y se quita la capa con la que se iba, al anochecer se la tenías que regresar. Pero aquí en estos pecados que está condenando Dios, es que el pobre llegaba, empeñaba su capa y el otro le decía, a mí no me interesa lo que Dios haya dicho. Vete y a ver cómo solucionas tu problema. Ese era el gran inconveniente. Dios inclusive dijo, va a haber pobres, pero con el pobre tienes que actuar así, así, así y así. Dios ha sido bien claro. Los tendrás, pero provee para ellos. Y la provisión que yo hago, mira, es esta. Sí, a lo largo de toda la historia se nota la propuesta de Dios para que los más desvalidos reciban misericordia y justicia de los demás, ¿no? Y recuerdo lo que estaba mencionando el pastor, algunas leyes en el pueblo de Israel, la ley del rebusque, por ejemplo, ¿no? Así es. La gente pasaba cosechando y entonces todo lo que quedaba, porque siempre queda por ahí una mazorca, queda algo, los pobres venían detrás, ¿no? Dice, la ley era, no rebusques, o sea, no te regreses a ver qué quedó, déjaselo al pobre, a la viuda, al extranjero, ¿no? Y eso, a mí me da gusto que eso se sigue haciendo en provincia. La gente cosecha y los pobres vienen, ¿sí?, detrás recogiendo, los más desvalidos. Más adelante el salmista proclama al Señor como padre de huérfanos y defensor de viudas, ¿no? El Señor tiene cuidado de ellas. El Señor Jesús también, cuando estuvo en esta tierra, promovió el cuidado que se tendría para los pobres y los desvalidos. Y Santiago, ¿verdad?, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es, ¿verdad?, atender las necesidades de los huérfanos y de las viudas y mantenerse sin mancha en este mundo. Así que a lo largo de toda la Biblia, Dios dice que la justicia, el
promover el bienestar de todos sus hijos, ahí está. Porque Dios quiere justicia y quiere que el bienestar de bienestar todos sus social, hijos, ¿no? el bienestar social. El bienestar sí. social. Sí. Que, justicia para todos. Claro, por eso es que Dios espera que todos sean justos. Es decir, a un pobre cumple lo que dice la ley, nada más. Por ejemplo, la ley decía que si alguien empeñaba la piedra del molino, exacto, pues sí la empeñas, pero te la tienen que regresar para que tú puedas moler, trabajar. porque si no, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, había provisiones divinas, por eso es que es extraordinario. Dios hizo la provisión, el pueblo se olvidó. Y Dios hizo la provisión inclusive para que otras naciones también trataran de vivir acordes con los requerimientos divinos. Y a esas naciones también echaron por fuera todo. Nosotros cuando leemos, por ejemplo, lo que hizo Damasco, Damasco dice la condena de Moisés porque trilló a Galaad con trillos de hierro. Es decir, aplastó a la población de Galaad. Recordemos, Damasco está al norte donde estaba el reino de Israel y Galaad estaba justamente a un lado. No pasaron el Jordán, pues son los que no pasaron el Jordán. Y la aplastó, la aplastó. Ahora, eso es lo que Dios no tolera, el famoso genocidio, ¿no? Que es lo que tampoco Dios tolera en nuestros días. Y cuando una nación trata de destruir a otra, nosotros debiésemos levantar la mano. O cuando se trata de destruir a un pueblo, hace unos años atrás se trataba de destruir a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos murieron y algunos hoy dicen, es que quién sabe si eso pasó, cuando están los registros, es algo de lo más espantoso que ha sufrido este mundo. Pero no tan solo a ellos les ha pasado, le pasó a los kurdos, también que los han tratado de desaparecer como pueblo. Es ahí cuando nosotros debiésemos decir, ¿sabes qué? Espérense, eso no es lo que Dios quiere, esa sí es nuestra responsabilidad. Gobierno, por favor, cumple la responsabilidad que Dios te ha dado. Tienes que ser lo más justo, tienes que impartir justicia a todas las personas. No porque sea pobre, no lo juzgues de manera justa. No aceptes soborno. Eso es lo que está diciendo el profeta. No aceptes soborno. Porque si tú aceptas soborno, está bien. Juzgaste injustamente al pobre, pero a ti te va a juzgar el Todopoderoso, que es un Dios justo. Por eso es tan actual el mensaje del profeta Amós para nuestros días. Sí, porque inclusive se habla de justicia social. Sí, por ejemplo, estos capítulos hablan de la trata de personas. Cogían a las personas, las llevaban presas y después las vendían en los mercados de esclavos, que justamente es una de las cosas que menciona el profeta Amós. Llevaste cautivos y los vendiste. Eso es la trata de personas, es lo mismo que se hace en nuestros días. Se lleva unas personas, se las vende para que prácticamente trabajen como esclavos. Eso es lo que Dios condena. Y eso le dice a las naciones, tienes que verificar que en tu país esto no exista. Correcto. Un mensaje muy actual, ¿no les parece? En un momento vamos a regresar, vamos a hacer un corte rápidamente y en un momento volveremos con ese interesante estudio. No se vayan.
palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, la soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bien, estamos de vuelta en este repaso de la lección número 4, que está basada en el mensaje del profeta Amós. Y ya analizamos el primer punto, que es la justicia para todos. Vamos a entrar al segundo punto de esta interesante lección, que es juicio para todos. Pastor Isidro, cuando nosotros analizamos el mensaje del profeta Amós, encontramos enumerados muchas situaciones bien complicadas. Estamos hablando de problemas como genocidio, profanación de tumbas, trata de blancas, sobornos, opresión. Hasta pareciera un noticiero, ¿no? De nuestros días. Cuando uno lo ve así, casi parece como si tuviera uno aquí el periódico, cualquier periódico nuestro, ¿no? Desaparecieron tal pueblo, hubo una masacre en tal lugar. Pero Dios está al pendiente de todo eso, y un día llegará el juicio para todos esos tipos de situaciones. La lección de esta semana, y de manera muy específica el libro de Amós, empieza con el juicio a otras naciones a las cuales les exige primero justicia. ¿Sabes qué, Damasco? Si no quieres que venga el juicio, tienes que ser justo. ¿Saben qué, habitantes de Tiro? Si no quieren que venga el juicio, deben ser justos. Y así va con todas las naciones. Gaza, por ejemplo, que era la parte sur, oeste, estaban ubicados ahí en el suroeste, donde se encuentra Israel, o el pueblo de Dios, ¿verdad? También le dijo, ¿sabes qué? También va contra ti el juicio. Y después va con las naciones que están del otro lado del Jordán. Amón, Moab, Edom. También a ellas les dice, a todos ustedes les va a llegar el juicio. En otras palabras, miren, lo estoy viendo. Tienen que ser justos, porque si no son justos, por eso es que la justicia es para todos y es de todos, les va a llegar el juicio, porque el juicio también viene para todos. ¿Y qué es lo que Dios va a juzgar? Las acciones que están realizando y que saben que no deben realizar. Correcto. Sí, pareciera ser que a estas naciones, que como ya dijo el pastor, como que Dios viene barriendo, ¿no? Desde el norte, ¿verdad? Viene hacia el oeste,
del pueblo de Israel, ¿verdad? En la geografía del pueblo de Israel, y después hacia el sur viene barriendo, y después le dan la vueltecita a Judá y le llega a Israel también, ¿no? Así que barre con todos. Ahora, pareciera ser que estos pueblos ya colmaron el vaso de misericordia, porque dice, por 3 pecados, ¿verdad? Dice, por 3 pecados de la ciudad, de la nación, y por el 4 no desviaré el castigo. Es decir, ya está, ya estuvo. Ya llenaron la copa. Ya llenaron la copa. Sin embargo, cuando vamos al pueblo de Israel, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, hay esperanza todavía, ¿no? Todo lo que Dios le habla a su pueblo, ¿sí? Es de esperanza. Tienes tiempo, estoy haciendo por ti, ¿no? Pero el juicio a las naciones les llegó y le barrió parejito el Señor. ¿Por qué? Porque en todas había injusticia y había desigualdad, ¿no? Habían pecado hasta lo sumo y ahora eran merecedoras de ese juicio que Dios trae sobre ellas. Pastor, lo lamentable es que Israel imitó los pecados, cayó en los mismos errores. Lo que pasa es que a veces me parece que nosotros nos confiamos de un asunto. El pueblo de Israel se confió de un asunto. Somos el pueblo escogido. Viene Amós, un habitante del sur, a predicarnos. Está bien, es un profeta. Viene a decirnos en que estamos mal. Pero pues primero, imaginémonos la predicación, ¿no? Va primero, dice la Escritura, contra Damasco, allá en el norte. Luego contra Gaza, allá en el suroeste. Pues, no me afecta. Va contra Tiro, en el norte, contra Edom, acá en el otro lado del Jordán. ¿Qué me afecta? Va contra Amón, del otro lado del Jordán. Va contra Moab, del otro lado del Jordán. Pero después viene contra Judá, que ya están juntos. Y después dice, ¿sabes qué? No pienses que nada más voy a juzgar a las otras, también a ti. Y por eso es que lo que mencionaba el pastor ahora es interesante. Solamente se menciona el último pecado, porque era el pecado que más notaba la crueldad que esos pueblos tenían. Pero del pueblo de Israel, cuando nosotros leemos con detenimiento el capítulo número 2, vamos a notar que se mencionan todos sus pecados. No nada más dice 4, estos pasaron de los 4, dice, oye, a los otros fueron 4 y los voy a juzgar, tú has cometido más de 4, así que sabes que tienes que tener la seguridad que te voy a juzgar. Me parece que el pueblo de Israel, como no vio que llegaba tan rápido el juicio para esas otras naciones, sí, Dios los dijo que los va a juzgar, pero pues no están cayendo ahorita. Sin embargo, ellos empezaron a ver que Dios empezó a ejercer juicio, y esas naciones empezaron a caer, esos pueblos empezaron a caer también, y no lo vieron. Tenemos nosotros que tener cuidado, porque como pueblo de Dios, ahora la Escritura dice diferente, el juicio empezará por la casa de Dios. Nosotros tenemos que tener justamente cuidado que no se repita la historia de Amós pensando en que nosotros no vamos a recibir el juicio de Dios. No, si Dios nos va a juzgar, un juicio donde Él espera que nosotros seamos mejores personas, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Él nos ha dicho que somos nuevas criaturas. Dios espera entonces, si somos nuevas criaturas, que seamos justos, para que cuando el juicio llegue, y si somos pesados en balanza, como es la expresión que la Biblia presenta, pues la balanza, ¿qué cosa? Nos hemos hallado faltos. Nos dé el pase, ¿no? No por nosotros, sino porque estamos vestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Pastor Abraham, entre más luz, más responsabilidad, ¿verdad? Sí. Esos pueblos circundantes, pastor, recibieron el juicio de Dios, aunque no fue inmediatamente, ¿verdad? Dice que más o menos se llevó el juicio en que fueron cayendo una por una, unos 500 años. Pero de que el juicio llegó, ¿sí? Y ahora, el pueblo de Israel no eran exclusivos, porque Dios es Dios de todas las naciones. Dios se interesa en lo que las naciones hacen, ¿sí? Sin embargo, no podemos negar, porque así lo establece la Biblia, Israel era un pueblo privilegiado, porque tenía una relación de pacto con Dios. Y pareciera ser que eso también hace, cuando ellos reciben ese pacto, ¿sí? Entonces en ellos se crea una responsabilidad. Soy el hijo de Dios, somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios.
Entonces la responsabilidad que conlleva la bendición de ser el pueblo de Dios es, debo de vivir conforme a lo que Dios requiere, porque soy el hijo de Dios, Claro. ¿no? Pero creo que ellos, bueno, seguramente ellos fallaron totalmente, ¿no? Ellos eran prósperos, estaban viviendo en una época de prosperidad. Dice que la prosperidad económica y la estabilidad política ellos tenían, pero eso, en vez de darle gloria a Dios, alabanza a Dios y de vivir conforme a su voluntad, eso fue lo que los llevó al orgullo, ¿sí? Al orgullo, a la complacencia propia. Entonces una persona que tiene dinero, ¿sí? Dicen que el poder corrompe, ¿no? El que tiene ve mal a los que no tienen. O por lo menos, si no los aplasta, por lo menos si los ve un poquito de lejitos, ¿no? Entonces ahí va creciendo cada vez más la diferencia entre unos y otros, pobres y ricos, ¿no? Hay diferencias. Lo que vemos actualmente, ¿no? Los ricos, los pobres, los más pobres. Decía un título de un libro, los de abajo, los de hasta abajo, ¿no? Entonces se divide la sociedad, la divide a sí mismo, sociedad baja, sociedad media, sociedad alta, ¿no? Los ricos, los súper ricos. Estamos viviendo en los mismos tiempos, los mismos pecados que se cometían en el tiempo de Israel, en el tiempo de Amós, lo estamos viviendo actualmente. Ahora, el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, era el pueblo de Dios. Pensemos nosotros como adventistas, si tenemos algunas ventajas por sobre los demás. Y ahora es muy importante lo que él mencionó así de pasadita. Dios había cumplido su promesa. Dios dijo que iban a ser un pueblo próspero. Esa fue la intención que Dios tenía al llevarlos ahí. Dios dijo, miren, van a prosperar, van a cosechar, van a ser una nación fuerte. Y realmente en ese momento, cuando el profeta Amós está, ellos inclusive el reino del norte, porque estamos hablando del reino del norte, ha extendido su territorio y prácticamente está al mismo tamaño que tenía cuando Salomón estaba reinando. Así que tiene una prosperidad, porque ahora todas las caravanas que tienen que ir hacia el sur deben pasar por ahí y deben pagar tributos. Así que ellos tienen dinero en abundancia, recursos en abundancia, pero el que más tiene, más quiere a costa de los oprimidos. Y entonces, justamente si uno va al capítulo 4, por ejemplo, el versículo 1, dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Es una expresión bastante fuerte. Dice que estáis en el monte de Samaria, y ahora dice que es lo que estas vacas hacen: oprimís a los pobres, y quebrantáis a los menesterosos, y que decís a vuestros maridos, traed y bebamos. Es decir, las esposas de aquellos que eran los líderes sociales, líderes quizá religiosos, líderes del poder económico, decían, ¿saben qué? Traigan para nosotros. A ver cómo le quitan a los demás. Sí, ellas sabían lo que estaban haciendo, justamente. Sí, esa es la condena que justamente tiene el profeta. Por eso es que nadie puede enriquecerse a costa de la opresión. Eso es lo que Dios está condenando. Alguien puede enriquecerse porque es muy bueno para justamente hacer negocios, y qué bendición, pero a costa de la opresión es lo que Dios condena y es lo que Dios va a juzgar muy pronto. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, si les parece bien. En un momento vamos a continuar con esta interesante lección. No se vayan. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de concluir esta lección. Vamos a entrar a la tercera y última parte de esta interesante lección basada en el estudio, en el mensaje del profeta Amós. Hemos ya analizado los dos primeros puntos, que es la justicia para todos y el juicio para todos. Pero ahora vamos a hablar de la preparación. Justamente el título de esta lección, Pastor Isidro, está tomado del libro de Amós, ¿verdad? Donde dice, buscad a Jehová y viviréis, o buscadme y viviréis. Y pastor, justamente este es un llamado a todas las naciones, por supuesto, pero especialmente al pueblo de Dios. Buscad a Jehová y viviréis.
Esto indica desde luego entonces que todo mundo debe prepararse para cuando eso llegue. Por eso es que, le digo, la lección va con esos pasos que hemos dado. En primer lugar, la justicia es para todos y de todos. Después el juicio viene para todos. Pero antes de que eso llegue, entonces hay que prepararse para que cuando el juicio llegue, nosotros estemos listos y pasemos el examen, si queremos utilizar esa expresión. La palabra del Señor es muy clara, ¿no? En el capítulo 4 y el versículo 12, dice, mira, Israel, porque he de hacer esto contigo, y porque he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios. En otras palabras, si tú no estás listo cuando yo vengo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero el pueblo era medio orgulloso, ¿no? El mensaje de Abdías, que es el siguiente profeta que también está ahí y que lo menciona la lección de escuela sabática en el jueves, también es justamente ese mensaje en contra del orgullo. Porque el orgullo se puede dar de múltiples maneras, ¿no? El orgullo lo podemos tener porque somos un pueblo elegido. El orgullo lo podemos tener porque tenemos más que otros. El orgullo lo podemos tener en el apellido, por ejemplo. El orgullo lo podemos tener en la nación de la cual nosotros tenemos, valga la redundancia, la nacionalidad, ¿verdad? Porque no, estos son superiores en el tipo de raza, los blancos, el color, el pie, la los piel. negros. O sea, todo eso puede ser orgullo. Y justamente el orgullo conduce a la caída. Y es parte de lo que justamente cuando venga el Señor, dice, prepárate para el encuentro, para el encuentro conmigo, porque si te encuentro lleno de orgullo por cualquiera de estas razones, no te la vas a pasar bien. No te la vas a pasar bien, y ese es el gran problema. Por eso es que el ser privilegiados, es muy padre ser privilegiado, ¿no? Y yo la verdad me siento privilegiado. Pero gozar de los privilegios sin responsabilidades, como hemos presentado más de una vez en unas lecciones anteriores, gozar de los privilegios sin las responsabilidades, no, ahí estamos emproblemados. Tenemos privilegios, pero tenemos esas responsabilidades. Y ese fue el gran problema del pueblo de Israel. Pastor Abraham. A veces en nuestro lenguaje adventista, como, no es que desdeñemos, pero como que sí hacemos una diferencia, ¿no? Los del mundo, los pecadores, y como que nosotros estamos envueltos en una burbuja ahí, ¿no? De santidad. Creo que no, creo que debe haber una apertura, pero no, debe haber una separación, sí, pero no de separación para tú allá y acá, no. Claro. Es una separación de distinción, ¿no? Hay que distinguir. Y ahora, distinguiéndonos nosotros, ahora les damos a ellos la manera de cómo quiere Dios que vivamos, ¿no? Es eso. Es un modelo de vida. Un modelo de vida. Sí. ¿no? Esa es la responsabilidad de la responsabilidad. Cumplir con nuestra responsabilidad. La responsabilidad es vive un estilo de vida diferente. Claro, Esa es la responsabilidad. Ese era el propósito de Dios para Israel. Desde Exacto. luego. Y es el mismo propósito para nosotros. Porque lo mismo se hizo la pregunta a Pablo, ¿no? Dice, ¿y qué ventaja tiene ser judío, por ejemplo? Hablándole a los judíos. Pues la ley, los profetas, ¿sí? Y de ahí vino, según Salvador. la carne, el Señor Jesús, ¿no? Entonces, ¿tenían privilegio los judíos? Sí. Bueno, no. ¿Tiene ventaja los adventistas? Creo que tenemos un precioso mensaje de salud, ¿sí? Tenemos la luz acerca del sábado. Tenemos nosotros la doctrina acerca de la muerte, La ley. que da esperanza, la ley. O sea, tenemos doctrinas distintivas, que eso nos hace, ¿verdad?, ser un pueblo especial. Y debemos nosotros, con nuestro estilo de vida y a voz en cuello, decir eso a las demás personas, ¿no? Para que nosotros sí, por la gracia de Dios, cumplamos con la responsabilidad de ser un pueblo privilegiado. Correcto, ¿no? correcto. Y en esa preparación, pastor, para el encuentro con Dios, lo interesante y lo grandioso de Dios, por eso tenemos que admirar a Dios, el Dios de la Biblia, es que Él dice que nunca va a hacer las cosas sin que primero te avise que vienen. ¿Verdad? Amós capítulo 3, versículo 7, que es uno de los pasajes más conocidos, dice, nada hace el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, ¿sabes por qué estamos ahí arriba con ustedes? Porque les pude haber llegado y juzgado, porque ustedes tienen la ley. Ellos ya tenían toda
la ley mosaica, tenían los 5 libros de Moisés, los tenían, donde justamente viene cómo ellos tenían que comportarse. Pero como ya viene el juicio, dice Dios, ¿sabes qué? No te voy a hacer que llegue el juicio sin que tú después digas, oye Señor, me juzgaste, pero qué injusto fuiste porque no me avisaste. Dice Dios, ¿sabes qué? No. Nunca voy a hacer algo sin que revele mi secreto a sus siervos los profetas. Y por eso te estoy enviando a Amós, que es del sur, te lo estoy enviando al norte, para que después no digas que no te avisé. Prepárate por eso para encontrarte con tu Dios, porque de cierto Dios viene. Ahora, el encontrarse con Dios puede ser un evento de miedo o puede ser un evento de alegría, encontrarse con una persona, dependiendo de cómo el concepto que tenemos de ese con el que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, en el capítulo 4, desde el versículo 6 hasta el 11 tal vez, el Señor habla y dice, ¿no? Dice, miren, yo les di tiempos de hambre, pan, también de sequía, para ver si de alguna manera reflexionaban, pero no os volviste a mí. Les permití, ¿verdad?, que vinieran plagas, la oruga, el saltón, y tampoco respondieron, no se volvieron a mí. O sea, yo ya les estoy dando oportunidades, le busqué por todas partes, pero ahora viene el encuentro de Jehová. Claro. Ahora nada más quisiera yo no sé cómo se sentían los terremotos en ese tiempo. Entonces, el profeta nada más dice, prepárate por el encuentro de tu Dios. No sé si viene con vara o viene a extenderte la mano. Entonces, es como una advertencia así, la incertidumbre está. Y dice Amós que él predicó 2 años antes del terremoto. Yo no sé si este encuentro, ¿verdad? Y además de las plagas y todo lo que había pasado, iba a ser el terremoto. Yo no sé cómo se sentía entonces. Sí, y aquí sí, lo que debemos justamente incluir es que el encuentro con Dios no es escatológico. Porque a veces decimos, el encuentro con Dios es escatológico, cuando Él venga. No es lo que dice, será hasta el final. No es lo que le está diciendo aquí el mensaje de Amós, no es ese al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Dios viene a tu encuentro. Y cuando Él venga a tu encuentro, debes estar listo para poderte encontrar con Él. Ahora, ese justamente fue el problema. Viene un terremoto, porque justamente el capítulo 1, versículo 1 lo indica. Viene un terremoto, ya habían sido advertidos. Dios se va a encontrar contigo. ¿Y por qué viene ese terremoto? Tenemos que aceptar que en aquel día parece que fue por todas las injusticias que estaban cometiendo, y para ver en aquellos días si ellos, era el pueblo de Dios, se reflexionaban y llegaban, ¿no? No estamos diciendo que los terremotos sean juicios divinos, pero a veces es la manera en que algunas personas reflexionan y dicen, oye, ¿cómo está mi vida si Dios me encontrara en este momento? Sobre todo nosotros como sus hijos tenemos que ver cómo estamos para encontrarnos con Dios, porque el encuentro debe ser un encuentro personal, un encuentro diario, donde podamos conversar con Dios, platicar con Él, y que dejemos que Él nos esté transformando y cambiando. Pues hemos llegado al final de esta interesante lección. Les agradecemos al pastor Isidro como al pastor Abraham sus atinados comentarios, y por supuesto agradecemos también a ti tu presencia con nosotros. Vamos a concluir, si les parece bien, con una frase de ánimo a la gente que nos escucha, pastor. Hermanos, Dios, si eres de las personas que Dios te ha bendecido abundantemente, alabado sea Dios, trata de distribuir lo que tienes. Y si eres de las personas que Dios no te ha dado tantos bienes, vive feliz. Un día el Señor te va a dar lo que Él ha prometido, va a cumplir su promesa en tu vida. Mientras tanto, prepárate para que un día puedas encontrarte con Él en gloria y majestad. Gracias, pastor Abraham. Sí, sin duda alguna, estimado hermano, pronto nos encontraremos con el Señor. Eso es inminente, eso va a pasar. ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? Encontrarse con Dios puede ser un evento de miedo, de temor, o puede ser un evento glorioso. Que para ti, para mí, sea un evento glorioso, encontrarnos con nuestro Dios. Prepárate, porque el Señor viene. Muchas gracias. La lección nos dice, buscad a Jehová y viviréis.
Me parece que ahí está el punto de equilibrio. Mientras nos mantengamos buscando al Señor con todo el corazón, Él nos ayudará a desarrollar una justicia social y a ser personas que realmente modelen los principios que Él nos ha dejado en su palabra. Muchas gracias por habernos acompañado, que esta sea una realidad de nuestra vida y te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios te bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros. Pastor David Javier, bienvenido a esta entrevista. Gracias. El pastor David Javier Pérez es el presidente de la casa editora aquí en México. Pastor David Javier, hemos visto casi en todas las iglesias a nivel nacional un póster alusivo a una gran celebración. Díganos, ¿qué se celebra este próximo 20 de abril? Este 20 de abril se va a celebrar en el mundo entero el Día Mundial de las Publicaciones, porque Dios le reveló a su sierva que en los últimos días lo que ayudaría a transmitir más el Evangelio con mayor rapidez serían los libros llevando el mensaje. Díganos, Pastor David Javier, ¿cuál es el objetivo principal de la casa editora GEMA aquí en México? GEMA en México tiene un objetivo muy importante. Su objetivo principal es transmitir el Evangelio de Jesucristo a través de la palabra escrita. Y lo ha hecho a través del tiempo, imprimiendo libros como Hogar y Familia, Salud y Estilo de Vida, lo que es también superación personal, valores también para jóvenes y niños. Díganos, ¿esta casa editora tendrá algún plan para el 165 aniversario de las publicaciones en México? Claro que sí. Ahora, el 20 de abril, se habrá de celebrar en todas las iglesias este Día Mundial de Publicaciones y se habrá de anunciar el sábado en todas las iglesias que las 48 tiendas de GEMA Editores en toda la República estarán abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde para atender al público en general. Pastor David, ¿podrá decirnos cuáles son los libros más recientes que ha editado GEMA Editores y qué libro nos puede recomendar para esta gran celebración? En los últimos 6 meses, GEMA ha producido los siguientes libros. Por ejemplo, tenemos aquí esta serie Encuentro del pastor Alejandro Bullón, con 5 libros pequeños con temas muy importantes. También este año se ha sacado este libro que se llama Atracción Prohibida. También acerca de la oración, Si mi pueblo orara. Tenemos también este libro Frente al dolor. Tenemos también de profecía, un libro como lo es Daniel, el profeta bíblico del pastor Alomía. También el libro de Apocalipsis, este también es del pastor Alomía. Este libro de Apocalipsis que nos explica cada uno de los periodos de la iglesia, pero más que nada también nos explica el futuro del mundo revelado. Cristo viene pronto. Muchas gracias, Pastor David, por esta información. GEMA Editores se une a la gran celebración del 165 aniversario de las publicaciones, por lo cual informamos a las iglesias que nuestras tiendas estarán abiertas al público en general el día domingo 21 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Les invitamos a que aprovechen hasta el 20% de descuento en todos los libros de iglesia. Muchas gracias.